lista para hablar noticias con café, para discutirlas, para que comparemos notas. Yo no sé cómo estoy aquí, porque ayer fue un día, como todos los de esta semana, bien duro. Pero estamos de pie para confesarle al país la frustración que fue la conferencia de prensa del gobernador Ricardo Rosselló ayer. Pero vamos a empezar por lo que entendemos el gobernador no contestó. El gobernador Rosselló no contestó las preguntas relacionadas con la intervención de Alberto Velázquez Piñol, según las autoridades federales, en la acusación que emitieron el pasado martes. La referencia que hace esa acusación a que Velázquez Piñol le alegaba a los jefes de agencia que estaba autorizado por la Fortaleza a darle instrucciones en el manejo de las diferentes contrataciones que se estaban dando en el caso de esta acusación en salud y en educación. No contestó si los esquemas de corrupción que narra esa acusación federal hablan de una mafia institucional, buenos días, más allá del Departamento de Hacienda. Si la mafia institucional del gobierno de Puerto Rico está acaparada alrededor de todas las agencias del Ejecutivo y las que no son del Ejecutivo, que aun cuando todavía no han cerrado algunas, todavía siguen siendo sobre 100, entre las del Gabinete Constitucional hacia abajo. No contestó si el plan anticrimen que alegaba el Partido Nuevo Progresista que traía en las elecciones del 2016 le falló cuando llegó a Fortaleza en el 2017. No contestó dónde está la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet. Recuerden que en esa conferencia de prensa habían jefes de agencia, no estaban todos. Y tengo que decir que solo habían 3 mujeres. Una de las mujeres, la secretaria del Departamento del Trabajo. No contestó a la pregunta que no pudimos hacerle: si la corrupción de su gobierno va a superar la corrupción de los 8 años de su padre en la gobernación, Pedro Rosselló González, que tuvo sobre 42 convicciones de casos de corrupción. Si la intervención en los chats, si su intervención en los chats y la intervención de los oficiales más cercanos a él, Ramón Rosario, Edwin Miranda, presidente de COI, Carlos Bermúdez, Ricardo Gerandi, Alfonso Orona, que ya no está, pero si esa intervención denota que el gobierno de Puerto Rico lo dirige un grupo de inmaduros, si la liberación de su estrés, llamando puta a las mujeres, es un indicio de que tiene un problema de violencia de género. Recuerden que el gobernador comenzó su conferencia de prensa diciéndole al país que le pedía perdón a todo el mundo, incluido al país, porque utilizaba esos chats que volvió a decir que eran privados para liberar el estrés, y que él asumía la de haber liberado el estrés cometiendo el error de todos los improperios del último chat. Esas fueron las preguntas que por un lado yo tenía, que no le pude hacer al gobernador, y me parece que lo más difícil de esa conferencia de prensa fue ver a un gobernador de Puerto Rico torpe en el manejo del lenguaje, nervioso desde que llegó hasta que se fue, obviamente con los indicios y las facciones de una persona cansada físicamente. Una de las justificaciones que dio el gobernador en esa conferencia de prensa fue que tuvo que coger múltiples aviones para llegar a Puerto Rico cuando se percató de que tenía que venir por los arrestos.
cuando sabemos que el gobernador, o por lo menos sus representantes en Puerto Rico, entre ellos el secretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira, dijo que el gobernador no iba a cancelar sus vacaciones. Estaba visiblemente nervioso, molesto cuando se le preguntó de Elías Sánchez Sifonte. Más nervioso se puso y se molestó. Gago, incoherente, incluso en inglés, porque hemos dicho y hemos visto en anteriores ocasiones al gobernador de Puerto Rico ir entre el español y el inglés para hablar. Parecería que tiene incluso un problema para articular en ese idioma que él intercepta con el español cuando habla, porque lucía, a preguntas de la colega de prensa asociada que se las hizo en inglés, súper nervioso y gagueando mucho, entraba y salía con el idioma. La lealtad de sus jefes de agencia, de los únicos jefes de agencia que parece que le son leales incondicionalmente al gobernador, se vio allí. Allí estaba el secretario de Hacienda, Francisco Párez, el director de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, que no miró en ningún momento a los periodistas y parecería que tenía instrucciones de aquí no habla nadie. Los jefes de agencia estuvieron todo el tiempo de espaldas a la prensa y cuando se acabó la conferencia de prensa se levantaron y se fueron. La presentación del gobernador se da después de haber tenido una reunión con los dos presidentes camerales, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats, que llegaron allí, además de esos jefes de agencia que estamos hablando. El gobernador contestó exclusivamente la pregunta de si se iba a reunir o se había reunido, que sí se había reunido, pero que hoy a las 10 de la mañana tenía una reunión con ellos. Antes de entrar a otras incidencias que se dieron allí con relación a esta conferencia, yo tengo que decir que la impresión que nos llevamos ayer de esa conferencia de prensa es que el gobernador no va a ser candidato a la reelección en el 2020, a pesar de que dijo que sí. Pero dijo un que sí porque el pueblo va a decidir. Nosotros entendemos, o yo entiendo que eso está decidido, que lo que le dijeron Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats ayer al gobernador es que no solamente no tiene el apoyo de la gente, de su gente en la legislatura, es que no va a tener el apoyo de los alcaldes. Y ayer, saliendo de esa conferencia de prensa, una fuente de información me envió un mensaje diciéndome que en efecto ya los alcaldes se reunieron y que el candidato de los alcaldes va a ser el hijo de Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón. Así que todo eso se estaba dando allí. Cuando llegamos allí, ¿cuál era la idea que tenía la Fortaleza o el ambiente que había en Fortaleza con relación a los periodistas? Había por lo menos 40, 30 periodistas. Vamos a decir 30 periodistas entre fotoperiodistas y compañeros que representan a los medios de comunicación que iban a tener preguntas. Siempre se dijo que se iban a contestar preguntas. Nunca se estableció dónde íbamos a estar. Siempre se dijo que era en el Salón de los Espejos, pero no había una idea de cuándo vamos a entrar. Estaba bastante descuidado el asunto de si entramos todos o no entramos todos. Así pasó como que cuando llamaron las cámaras, los periodistas se fueron, los fotoperiodistas se fueron. Obviamente, cuando usted sabe que va a haber una conferencia de prensa de esa naturaleza, que el Salón de los Espejos es pequeño, que la cantidad de periodistas que había allí, que tenían que sentarse, sobre todo los compañeros que trabajan en periódicos, que tienen que escribir. Una sabe que si uno espera a que lo llamen, no va a entrar. Así que nosotros, Bonita Radio y la compañera Limari Suárez de Caribbean Business, nos fuimos con el bonche de periodistas.
Qué bueno que lo hicimos, porque si no, no hubiéramos encontrado asiento. 2 mesas que apenas cabían. Así que fue bastante también difícil acomodarse aquí. Eso es bien bueno para el que va a hacer la conferencia de prensa. Porque a las 9:05 de la noche que empezó la conferencia de prensa, estábamos todos pillados y había gente que todavía no había podido ni siquiera poner sus dispositivos a funcionar para ir en vivo. Y yo quiero ir al asunto de lo que pasó allí en términos periodísticos, porque sé que fueron muchas preguntas las que se me hicieron en la misma transmisión que duró 1 hora y 10 minutos. Y les voy a pedir que si tienen, porque se me pueden escapar las preguntas, pero tengo algunas puntuales que hicieron. Si me quieren repetir las preguntas, lo podemos hacer. Este es un tema, el asunto de lo que ocurrió allí en términos periodísticos, que nosotros vamos a tener que traer en otro momento porque no nos va a dar tiempo hoy. Realmente, para todo lo que tenemos que decir, no nos va a dar tiempo. Igual, si tienen preguntas en relación a lo que fue esa imagen del gobernador allí, lo que ya se ha discutido en términos de sus preguntas también. Pero antes de entrar en el asunto del periodismo, déjenme también contextualizar un poco el asunto de las preguntas, por lo menos las 2 preguntas que Bonita Radio hizo y las preguntas que las compañeras hicieron y no se contestaron. Nosotros le preguntamos al gobernador, quizás fue la única contestación que dio el gobernador sobre los asuntos sensitivos que teníamos que hablar ayer. Le preguntamos al gobernador si había visto a Elías Eduardo Fernando Sánchez Sifonte entre mayo y julio del 2019. Un nervioso gobernador contestó que sí. Inmediatamente, cuando se dio cuenta aparentemente de que dijo que sí, pero también ese tema no lo veo. Porque eso es importante. Porque en mayo de este año, desde abril, Bonita Radio está hablando de la injerencia de Elías Sánchez Sifonte en el gobierno de Puerto Rico y de las investigaciones pendientes que hay con relación a su función como cabildero. Pero en mayo, fue que los medios tradicionales se montaron en la historia de que aquí habían serias investigaciones de investigación con relación a la corrupción. Y es bien importante que diga esto, porque si importante es la contestación del gobernador Ricardo Rosselló, importante es el contexto en el asunto de la crítica hacia el periodismo, porque si ha habido un periodismo que ha puesto el tema de la corrupción en este gobierno en la palestra, han sido los medios alternativos y no los medios tradicionales. Y yo creo que eso es bien importante que se establezca. Porque cuando aquí se habla de prensa cajita de pollo, hay que cualificar. Y yo creo que incide en el asunto sustantivo de la contestación del gobernador a este otro asunto que vamos a manejar más adelante sobre la corrupción en la participación de la prensa, de los periodistas en la conferencia de prensa ayer. El gobernador no contestó una pregunta importantísima porque es parte de lo que este nuevo esquema de corrupción está trayendo con la acusación del martes. Y es que aquí hay cabilderos que le dan instrucciones a los jefes de agencia. El gobernador volvió a contestar ayer que Velázquez Piñol era un consultor del gobierno de Puerto Rico. Un consultor con tanto poder que hacía talleres en la fortaleza, intervenía con jefes de agencia en la fortaleza, como por ejemplo la fiscal Wanda Vázquez García, secretaria de Justicia, y la fiscal general Olga Castellón. De eso es lo que se trata, lo que el gobernador contestó por un lado, pero no contestó por el otro. Él nunca pudo establecer afirmativamente quién en Fortaleza le dio o no le dio las instrucciones a Velázquez Piñol. Y no, entendemos que eso es súper importante, porque Velázquez Piñol va a ser una figura relevante y puede ser una figura que en efecto conecte a personas como Elías Sánchez Sifonte, porque está ahí. O sea, no está despejado del scope, por decirlo de alguna manera, y perdonen el Spanglish, me estoy pareciendo al gobernador ahora.
el radio de acción de estas investigaciones. Así que nos parece importante ir sobre eso también. Vamos a hablar entonces de las condiciones del trabajo allí. Mire, no es nuevo que se ha venido hablando de el cuadre que tiene el gobierno de Puerto Rico desde hace mucho tiempo con los diferentes medios de comunicación y las personas que intervienen en la cobertura de sus informaciones. Toda la información que produce el gobierno de Puerto Rico es de manejo público y debería estar disponible para todos por igual. Pero eso no es tan así que ayer cuando nosotros llegamos a la fortaleza, que no tuvimos ningún problema para entrar. Los policías, todo el mundo nos dejó entrar, debidas identificaciones, entramos a la sala de prensa. Pero cuando llegamos al área del salón de espejos, donde sí se iba a hacer la conferencia de prensa, que todo el mundo se sienta con las debidas problemas de espacio que les acabo de decir, nosotros estábamos al lado izquierdo y la joven, que es la que controla el audio en términos de la pregunta, que siempre tiene que ir al micrófono, la pregunta se tiene que dar al micrófono porque los compañeros, y todos estábamos live, pero hay unos compañeros que necesitan el micrófono para que sus producciones tengan ese sonido. Esa joven estaba ya disponible para empezar las preguntas. Cuando nos pregunta la primera fila, que estábamos Limaris Suárez, la compañera de primera hora, Bárbara Jiménez, y yo, el compañero de F, que no tuvo preguntas, nos pregunta si vamos a hacer preguntas. Y nosotros le decimos que sí. Inmediatamente, la oficial de prensa del gobernador, la secretaria de prensa del gobernador, Denis Pérez, le dijo, no, que vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por ahí. ¿Usted cree que es casualidad que no empezaran por aquí y empezaran por el otro lado? Como dijera la fiscal Rodríguez, parece que la visión de la compañera Pérez en ese momento fue que esa mesa le iba a dar problemas. Pues sí, fuimos problemáticas, fuimos las que hicimos las preguntas que realmente el gobernador no contestó. Independientemente, además de eso, e independientemente de eso, surge allí mismo el asunto de que los periodistas que participaron de esa conferencia de prensa, yo no sé si es que no tienen idea, de que no van preparados, no les interesa, si es que tienen instrucciones precisas de sus medios de comunicación de que esas preguntas no se van a hacer, vas a hacer estas. Pero aquí no hay manera de llegar a una negociación para establecer, gente, cuando no me conteste la pregunta a mí, dele seguimiento a la pregunta. No había manera. Sencillamente, ese espacio no se da. Eso era algo que pasaba antes, pero ahora no se da. Eso sí es un problema. Es un problema porque lo que nosotros intentamos hacer cuando nos dimos cuenta de cuál iba a ser la manera de preguntar en la conferencia de prensa, no íbamos a tener oportunidad de todas las preguntas que teníamos, traerlas, porque además de que estábamos hablando de que nos iban a limitar el espacio por ser nosotras las que íbamos a hacer supuestamente las preguntas problemáticas, pues el tiempo que se utiliza para que esa negociación se dé tampoco se dio, porque no había la capacidad para eso de parte de la mayor parte de las personas que estaban allí. Y voy a la negociación porque intentamos hacer negociación y lo logramos con 2 compañeros. Pero cuando la oficial de prensa se dio cuenta que eso era lo que iba a pasar, a esa compañera, a esos 2 compañeros se les quitó el micrófono y no tuvieron oportunidad de seguir preguntando. A ese nivel estamos hablando. La segunda pregunta que yo le hice al gobernador que no contestó, antes de que sigamos con el asunto de la logística. La segunda pregunta fue, gobernador, en la acusación del Departamento de Educación, habla de que Julia Kelleher y las hermanas, yo no le mencioné a las hermanas, pero enmendó un contrato, pero ese contrato es el de las hermanas Colón y Ponce, de la Corporación Colón y Ponce.
se enmendó el 25 de octubre del 2017, a poco más de un mes del huracán María. Dígame qué edificación en Puerto Rico tenía electricidad y cómo lograron la enmienda de un contrato a un año, a un mes y un par de días del huracán María. No me contestó la pregunta. Esa era la pregunta y otra de las que ya les he narrado, la que queríamos seguir poniendo en la mesa de las preguntas, pero no se logró porque inmediatamente que se dieron cuenta, pasaron las preguntas a otras personas. Otro asunto que se da en las conferencias de prensa del gobernador Ricardo Rosselló. A Bonita Radio no les salía, se estaban tratando de morder la lengua para decir Bonita Radio. Nunca dijeron mi nombre, Carmen Enita Acevedo. Dijeron Bonita. Por eso es que si usted escucha el video, usted se da cuenta que Carmen Enita Acevedo dijo: gobernador, buenas noches, soy Carmen Enita Acevedo de Bonita Radio. Mente hecha, sí, tienen mente hecha porque no nos quieren allí, no nos quieren preguntando. Recuerden que nosotros llegamos a esa conferencia de prensa porque nos enteramos no por boca de la secretaria de prensa del gobernador, nos enteramos por otras vías y logramos llegar allí, pero a nosotros no nos contestan preguntas, igual que a otros medios alternativos. No estoy diciendo que es a mí nada más. Qué casualidad que son los medios contestatarios. No, o sea, tratan por todos los medios de que no puedas hacer tu trabajo. Perfecto. A esas conferencias de prensa llegan personalities de televisión que trabajan en programas de chisme, que no son periodistas. A esos los llaman por su nombre. A esos le dicen el nombre del programa. Y los llaman por su nombre, pero hasta con los seudónimos. De una manera así de clara. Y les digo todo esto porque las críticas a las preguntas que no se hicieron, o mejor dicho, a las preguntas malas que se hicieron, son legítimas. Yo no estoy diciendo que no lo sean, pero hay un contexto que yo quiero que ustedes tengan claro. Cuando vayamos a discutir en profundidad, obviamente vamos a tener mucho más tiempo y vamos a traer otros factores, pero lo que se dio allí también es importante que sepan. Cuando me cuestionan: Carmen, ¿por qué nos pregúntale esto? Carmen, dale duro. Carmen, realmente yo me debatí entre si hacer unas interrupciones que, créanme, me iban a costar que me sacaran de allí, porque es así, ellos funcionan así. Lo primero que hizo claro la secretaria de prensa es que estas son las instrucciones y recuerden que si no hablan al micrófono no están siendo disciplinados, etcétera. O sea, yo me debatí 2 o 3 cosas, pero finalmente uno tiene que tomar decisiones y tiene que establecer si lo que queremos es tener en este momento este espacio y poderle dar este contexto a todo el mundo, asumiendo la crítica, asumiendo ese nivel de discusión que tenemos que tener autocrítico sobre el periodismo en Puerto Rico. Por otro lado, ya les hablé de la negociación y de lo que no pudimos hacer, o de lo que pudimos hacer, pero las condiciones se vieron impactadas por esto otro. Ahí, el asunto de los personalities de televisión es una vergüenza para el periodismo puertorriqueño que nosotros estemos en una conferencia de prensa tan urgente y tan importante y estas 2 o 3 personas se cuelen a decir las barbaridades o a decir las barrabasadas que tuvieron que decir, sencillamente porque son un programa de chisme. Pero no olviden que esos son los programas de chisme a los que el gobernador va porque tiene entrada libre, aun cuando hay, por ejemplo, algunos periodistas que participan de ellos, porque ahí se le hacen las preguntas y él dice lo que él quiere y se le hacen las preguntas que él tiene como libreto. Por esa gente tienen prioridad sobre los periodistas que tenemos un compromiso con el país. Y eso, dentro de las críticas que se hagan, es importante decirlo. Una de las personas que me escribió anoche me dijo o cuestionó: ¿por qué ahí no está tal personality de televisión?
¿Usted sabe por qué ese personality de televisión no está? Porque ese personality se va a su medio de comunicación a supuestamente hacer las preguntas que le hubiera hecho el gobernador, porque cuando va a la conferencia de prensa no se atreve a hacerle las preguntas al gobernador. Porque cuando lo tiene como invitado en su programa, no le hace las preguntas que tiene que hacer. Entonces yo creo que esos son los contextos que también tenemos que traer, porque es injusto lanzar todas esas equivalencias, como hizo un compañero anoche, que decía que todos queríamos, en esa conferencia de prensa, todos querían ser estrellas. No, créanme, uno de los grandes problemas que yo tengo en esta nueva faceta de mi trabajo periodístico es que esto necesariamente, el asunto de la visibilidad, no me encanta. Y a mí nunca he puesto mi nombre por encima del compromiso y la ética que yo tengo con el oficio. No, allí habíamos gente que no queríamos ser estrella, pero allí había gente que quiere ser estrella, que es lo que privilegia el discurso del gobernador Ricardo Rosselló, porque finalmente no quieren dirigir un país con la responsabilidad que supone dirigir un país. Quieren ser las estrellas del selfie, al igual que esos personality que algunos, definitivamente, algunos periodistas que han sucumbido a eso. Así que, sí, se me acaba el tiempo, pero yo voy a querer hablar con ustedes. Me voy a ir a hablar con ustedes para ver si... Recuerden que yo quiero hacer este programa de autocrítica en profundidad. Y quizás antes de hablar con ustedes les voy a decir algo que es importante. Esa cepa de periodistas, de los periodistas, ya hablé de los personalities y de lo que ellos van a hacer a las conferencias de prensa del gobernador. Esa cepa de periodistas jóvenes, algunos jóvenes, y tengo que destacar ahí que la compañera Eva Llorens fue una de las que quería hacer preguntas de seguimiento y no se le dejó hacerla. Qué casualidad que somos las periodistas de mayor edad, por no decir más viejas, las que estuvimos de acuerdo con que había que insistir en unas preguntas que se quedaron en el tintero. Esos periodistas más jóvenes tienen, por un lado, han sido privilegiados en términos de la educación. Nosotros, quizás mi generación fue la que comenzó a estudiar comunicaciones a nivel formal. Ellos les fue dado. O sea, realmente cuando ellos quisieron entrar en la escuela de comunicación, tenían muchas ofertas. Pero ha faltado mucho entre esa cepa de periodistas que el periodismo es mucho más que coger un artefacto y narrar. El periodismo también se ejerce desde el estudio profundo, más allá del estudio formal en la universidad. Hay que leer mucho, hay que saber los contextos históricos para poder hacerle esa pregunta al gobernador, decir, mire, este gobierno es más corrupto que el de su padre, porque su padre tuvo 42. En el asunto del periodismo y las personas que ejercen el periodismo en Puerto Rico hoy ha pasado lo mismo que ha pasado entre el liderato político. Anthony Maceira no sabe quién es Yamil Curí y fue uno de los acusados de los casos más grandes de corrupción que se han dado en Puerto Rico alrededor del sistema de salud con relación al SIDA. Ustedes pueden estar seguros que habían compañeros allí que no sabían quién fue el último secretario de Hacienda de la administración de Rafael Hernández Colón, Juan Agosto Alicea. No lo sabían. Y eso hace mella. Por eso yo hice una intervención ahorita o puse un meme, una foto. Ya yo me veo hasta como un meme a veces. Puse una foto entrando aquí a Buen Vecino que hablaba del periodismo cajita de pollo. Sí, lamentablemente eso está pasando, como está pasando en tantas otras profesiones. ¿Es crítico en el periodismo? Yo entiendo que sí. No hay manera que este país pueda seguir adelante si nosotros no tenemos un periodismo con responsabilidad. Un periodismo contestatario. Un periodismo que le dé al país las respuestas de aquellos que tienen el deber y la responsabilidad de responderle al país por sus acciones y sus funciones. Vamos a los comentarios. Mira, rayo, está todo el mundo por ahí.
Carlos Alberto no fue sincero en sus expresiones y se vio muy ignorante en sus actos. Nunca contestó nada. Que nunca contestó una pregunta. Buenos días, siempre te votas, dice Yolanda Rosario. Gracias, Yolanda. Paul, good morning. A todo el mundo, buenos días. María Gamoneda también. Salvador, en tiempos en los que se cuestiona la prensa corporativa, Guapa Radio hizo una pregunta en la que de entrada invalida la indignación de un grupo de mujeres por razones políticas. Eso es parte del problema y ese periodista no es millennial. Eso es un periodista viejo, pero siempre ha sido un periodista, y lo siento por el compañero de Guapa Radio, y él sabe que particularmente él y yo siempre hemos tenido esta discusión. Ha sido un periodista que se encarga de mantener la imagen del gobierno del Partido Nuevo Progresista, en este caso que está en el poder. Y cuando trajo esa pregunta, no solamente la trajo desde el punto de vista partidista, también desde el punto de vista de perspectiva de género. ¿Qué es eso de que hay unas mujeres que se indignan por una cosa y otra? No, mire, la indignación de las mujeres en Puerto Rico es total con relación a las palabras que utiliza el gobernador para dirigirse a la concejal de la ciudad de Nueva York. Lo terrible es como el periodista pregunta con una fuerte carga editorial a favor del gobernador. Parecería que al preguntar le daba la respuesta. Claro, eso es parte de lo que hacen, Salvador. Eugenia, es un problema en tanto es censura y denota la intención del gobierno de no asumir la responsabilidad. Ayer vamos a un gobernador mintiendo más que nunca, definitivamente. Carmen, le tienen miedo. Vamos a hablar del miedo. Yo le dije a la compañera Malira Gutiérrez hace un rato que allí la gente tenía cara de miedo, sí. Y yo con relación al miedo voy a decir una cosa. En efecto, yo soy de las que creo que en este oficio, si usted tiene miedo, es mejor que no lo ejerza. Es mejor que no lo ejerza porque esto es bien complejo. Pero yo tampoco puedo sentarme aquí desde la comodidad de la casa, en la computadora o en el televisor, cambiando de canales con el control remoto, a juzgar a todos los compañeros, colegas que estaban allí, porque yo no sé la realidad de cada uno de ellos. Y yo he sido crítica fundamental. Y por eso soy problemática, no solamente hacia afuera, hacia los personajes de la vida pública como Rosemilia Rodríguez, al interior del periodismo. O sea, yo no soy una persona que se ensalza porque, ay, Carmen es periodista, no. Los gremios de periodistas, hay compañeros periodistas que siempre están señalándome porque en efecto yo hago las críticas donde las tengo que hacer. Por lo menos soy crítica del trabajo que estamos haciendo. Pero hay una realidad allí. Y la compañera Laura Pérez lo dijo hace un rato, si no anoche, en los comentarios de Facebook. Y tiene que ver con que aquí se ha despedido mucha gente de los medios de Puerto Rico. Se ha despedido gente de periódicos, de plantillas de periódicos que había mucha gente con mucha más sabiduría. ¿Dónde estaban los críticos cuando esa gente se le despidió? ¿Dónde están los nuevos proyectos? ¿Dónde está la gente que ahora se sienta a decir ahí que es imperdonable? ¿Qué es lo imperdonable? Que no hayan hecho preguntas que en efecto debieron hacer. Imperdonable también es que no sean solidarios al interior de los proyectos que estamos levantando algunos de nosotros a pesar de la crisis económica que se vive en el país. Eso también es imperdonable y me gustaría que esas imágenes también las tuvieran, sobre todo esos periodistas que se lanzaron ahí a decir barbaridades. A los profesores de la Universidad de Puerto Rico también les tengo comentarios. Yo quiero profundizar en el tema, pero yo les pregunto a los profesores de la Universidad de Puerto Rico, en efecto, fue una mala conferencia de prensa desde el punto de vista de los periodistas, más allá desde el punto de vista del gobernador. ¿Dónde estaban cuando había que defender Radio Universidad? De la misma gente de la universidad. ¿Dónde estaban esos profesores de la Escuela de Comunicación? ¿Dónde estaban? Y ustedes saben quiénes son. Así que yo creo que las críticas, perfecto, yo soy capaz de asumirlas, no tengo problema. Pero me gustaría que cuando se sentaran así a señalar para allá, también hagan así. También hagan así. Están más perdidos con un herbisco. Sí, es que es complejo, de verdad que no tienen mucho de la historia. Lo que se ve no se pregunta, quedaron en evidencia, no hicieron su trabajo, se tenía que decir y se dijo. ¿Cómo es posible que él tenga expectativas de privacidad en su intimidad en un chat y se sienta ofendido? Sobre el asunto del contenido de la intimidad, a mí me parece que el gobernador tuvo un serio problema
en esa conferencia, porque no se puede alegar intimidad en un chat donde se están hablando de las estrategias del gobierno de Puerto Rico para resolver algunos asuntos. No es posible aludir a la intimidad. Y se le hizo la pregunta en 2 ocasiones con relación a quién era la persona, porque él habló de una persona que violó la intimidad del chat. Obviamente está hablando del que lo está distribuyendo. Y se le preguntó y no contestó quién era. Y obviamente él tiene una idea de quién era. Betsy, gracias por hacer la diferencia. Si no fuera por ustedes, esa conferencia sería para tratar de lavarle la cara al gobernador. Gracias, Betsy, por eso. ¿Cuántas mujeres tienen posición de liderato bajo Ricardo Rosselló? Bueno, bien pocas en esta administración, y ha quedado en evidencia que del gobernador hacia abajo las mujeres para ese partido y esa administración gubernamental no valen nada. A mí me gustaría escuchar a una Albita Rivera, ex representante del Partido Nuevo Progresista, sobre este asunto, porque lo que dijeron las mujeres ayer, perfecto, salieron de las mujeres del Partido Nuevo Progresista que se distanciaron, pero ojo, no son tan firmes como Albita tronaba contra otra gente de otras administraciones cuando se hablaba de el discrimen por razón de género. Vayamos en la casa, Iván, qué bueno que estás por ahí. Parecía un nene pequeño cuando se portó mal en la hora de recreo. Evadió las contestaciones. El compromiso con la verdad. Los periodistas más jóvenes allí estaban en otra cosa que no nos ayuda al país. Yo lo he dicho antes y lo voy a volver a repetir, y ya me tengo que ir porque ya me estoy pasando de la hora. Si la responsabilidad es nuestra, también la responsabilidad es del consumidor de poner los ojos y poner la audiencia donde tienen que ponerla. Yo he escuchado mucha gente decir que no se pierde uno u otro informativo programa de espectáculo, y ustedes saben a los que yo me refiero, porque ahí dan información. Esas son las audiencias que, si se mantienen, vamos a seguir teniendo esa gente que no hace periodismo. Lo que tenemos es que exigir que los que estamos dispuestos a hacer periodismo hagamos el trabajo que tenemos que hacer en diferentes esferas, que los medios tradicionales vuelvan a tener esa plantilla de gente. Yo fui joven también y yo aprendí de los viejos, que tengan ese relevo generacional que se dé, porque es importante que tengamos un periodismo diferente, pero la responsabilidad también es del consumidor. Excelente análisis, dice Ana López. Es triste y vergonzoso lo que está ocurriendo y quedó demostrado. Es mentiroso compulsivo utilizando su estilo, un charlatán. Felicito al periodismo de compromiso. Qué bueno que estás explicando esto, a ver si la gente comienza a entender mejor. Tu trabajo fue excelente, no hay que excusar la pobreza del trabajo de otros, lastimosamente. Yo tengo que decir, Rubén, y le agradezco mucho su comentario, y sabe que usted y yo hemos hablado mucho de este asunto. Para mí es importante hacer la crítica al interior, y sí, yo... la vergüenza del trabajo de otros o las posiciones de otros, y estoy clarificando que no puedo persona a persona decir qué pasó allí con relación a por qué no hicieron las preguntas. Yo estoy haciendo un análisis bastante general para eventualmente profundizar. Sí, a mí me gusta excusarme porque realmente representan, o sea, esos periodistas necesariamente no me representan a mí, pero representan a un gremio, y yo estaba allí, y yo creo que es importante que se traiga el análisis, sí, a pesar de lo que, como usted dice, lastimosamente no hicieron otras personas, pero sobre todo el contexto, cómo se dan, porque de verdad que cuando yo escuchaba o leía esta madrugada, porque honestamente no he podido dormir mucho, los comentarios de diferentes personas, decía, pero ¿qué está pasando aquí? Qué fácil es sentarse ahí, desde allí afuera, hacer así. Lo último que tengo que decir, yo llamé a 2 periodistas veteranos. Uno de ellos me dijo que no podía salir de donde estaba en su trabajo, y el otro me dijo que no iba a ir porque no se iba a exponer allí. Yo quisiera que los periodistas también veteranos, enviar este mensaje a los periodistas veteranos. Nosotros tenemos un deber con el país, independientemente de dónde estemos. Yo no estoy hablando aquí de los periodistas que hacen relaciones públicas o de los periodistas que en este momento lo están haciendo porque tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Todos los que tuvimos en un momento dado una oportunidad de hacer un periodismo bien diferente al que se está haciendo hoy, yo creo que tenemos un compromiso con el país. Y volver de alguna manera, desde las instancias que sean, yo lo estoy haciendo todos los días, y lo estoy haciendo porque tengo un compromiso, además de con el país, con Bonita, con seguir ejerciendo el periodismo desde Bonita y convertir a Bonita en un proyecto de periodismo alternativo.
Pero yo creo que independientemente de dónde lo hagamos, yo creo que tenemos ese compromiso y tenemos que volver a hacerlo, a retomar ese compromiso de periodismo. El que pueda, realmente, yo creo que debería hacerlo. Y yo creo que hay que insistir en ir a las conferencias de prensa, hay que insistir en participar, hacer las preguntas que hay que hacer. Bien fácil desde Twitter y desde Facebook, pero hay que dar la cara. Por eso yo insisto, los personalities, no, esos personalities que alguna gente me dijo, debería estar fulano allí para hacer las preguntas, que después las hizo en su espacio en Telemundo bien tranquilo, ¿verdad? Así cualquiera, allí era que tenía que estar, si quería. Que yo insisto, esos personalities no deberían ir a las conferencias de prensa, pero los colegas que están haciendo trabajo para esos personalities, que son periodistas de verdad, sí, esos son los que deben estar allí haciendo las preguntas. Quizás así hubiéramos podido tener más cohesión de grupo y otra cosa hubiera sido la conferencia de prensa. Yo me tengo que ir, pero definitivamente me alegra que estén todos interesados en este tema, y por eso yo entiendo que Bonita hace la diferencia. Qué bueno que Mariló entró, porque quiero comentarle algo. Pregunta, tú que has cubierto el Tribunal Federal, el contenido de los chats que salió hoy y cómo se habla de marcar y meterle mano al ex monitor, ¿esto constituye delito a nivel federal? Yo no estaría en posición de hablar de delito. Yo le hice esa pregunta concretamente a la fiscal federal y ella no me cerró la puerta para investigar. Yo creo que lo que hay que insistir es que se investigue, porque eso es una comunicación de las mismas que ella, con las cuales ella acusó el wire fraud, en este caso aquel es fraude, pero en el mismo mecanismo de comunicación electrónica por la cual se acusó a funcionarios de esta administración en el pasado indictment. Así que no creo que sea yo la persona a contestar, pero me parece que por lo menos investigación tiene que haber. Y Marilu, por eso quería que estuvieras aquí, porque sé que fuiste una de las que cuestionaste todo el asunto que se estaba dando allí con la prensa, y he dado algunos contextos y ojalá que lo escuches, y si no, tú sabes que dentro de un rato esto va a estar en YouTube y ya mismo voy a hacer un watch party para que puedas escucharlo y como siempre me puedas comentar y participar y darme tu idea, darme tu percepción de lo que estamos comentando aquí. Rodia, precedente, si el gobernante se siente frustrado, invitará a degradar la dignidad de las mujeres. Es muy fuerte, Rodia, y yo creo que él no tiene la más mínima idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de indignación de las mujeres con los comentarios que hizo el gobernador en ese chat. Importante también, allí se trajo que afuera, mientras el gobernador estaba dando una conferencia de prensa pidiéndole perdón al país porque le había dicho puta a Melissa Marviverito y otras consideraciones, porque no hemos hablado de lo que Johnny Méndez ya estableció que en efecto le dicen a él en ese chat. Se le preguntó por los palos que se estaban dando afuera, sobre todo a mujeres que estaban haciendo manifestaciones en contra de la presencia del gobernador allí y pidiendo su renuncia. Contestó como contestó todo lo demás, sin coherencia. Así que, gente, yo los veo. Noticias con Café se acabó ya 15 minutos más tarde de lo que siempre. Recuerden que siempre estamos en Buen Vecino Café, lunes y viernes a las 7 de la mañana. Que es importante que compartan estos contenidos. Que pensemos en dos cosas. ¿Cómo podemos mejorar el periodismo que tenemos hoy? Haciéndole una invitación a los veteranos periodistas que hagamos algo para participar de los proyectos periodísticos y hacerle las preguntas que tenemos que hacerle a los gobernantes y a los funcionarios públicos. Y por otro lado, que los consumidores se comprometan con proyectos que entienden, están haciendo la diferencia. Y la participación suya, si no tiene la capacidad de donar, en el caso de las organizaciones de lucro, sin fines de lucro, como Bonita Radio, comparta los contenidos, dígale a la gente, tienes que suscribirte, vaya al canal de YouTube, suscríbase y siga compartiendo los contenidos porque eso nos ayuda muchísimo. Yo le agradezco mucho a la audiencia que tiene Bonita Radio, que la hemos levantado en solamente 4 meses. Desde el mes de marzo estamos aquí insistentemente. Y yo les agradezco muchísimo esa participación, porque si no es por ustedes, hoy no estuviéramos hablando con diferentes auspiciadores que nos están mirando para
contribuir a un proyecto que tiene que hacerse por el bien del país. El periodismo tiene que volver a ser lo que era. Y no le podemos tener miedo a los cambios. Las resistencias de algunos veteranos, si es el asunto tecnológico, tranquilo. Si es la zona cómoda o el cansancio, yo estoy clara, en la jubilación, vamos a buscar la manera de que podamos participar estando en una zona también en la que usted entienda debe estar, porque el momento de la vida así se lo exige. Así es que, éxito. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana en Noticias con Café. No creo que haya más noticias hoy, pero si hay algo, interrumpo. Sé que hay unas páginas nuevas por ahí. De verdad que el chat, voy a seguir con el chat, pero también voy a insistir en las investigaciones de corrupción. Hay que ver hasta qué punto el chat nos puede sacar, a menos que no hable en efecto de cosas como las que pasaron ayer, que son tan urgentes como la corrupción, porque hablan de la corrupción moral, como dijo Melissa Mar Viverito. Que no nos saquen de la verdadera crisis que tiene este gobierno, además de la corrupción moral, que es la corrupción con los fondos públicos. Éxito. Y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Vaya a la playa, dese un palo por mí. Yo estoy bien cansada. Yo haré lo propio en el fin de semana. Hasta el lunes a las 7.